La felicidad parece estar constituida por diversos elementos. Ahora cabe preguntar, ¿acaso todos ellos forman un conjunto único ligeramente diferenciadas algunas de sus partes? ¿O bien hay alguno de estos elementos que en sí encierre la sustancia de la felicidad dependiendo los demás de aquel? Quisiera, le respondí, que me aclarases la pregunta recordando cuáles son esos elementos. ¿No hemos dicho que la felicidad es el bien? No sólo el bien, sino el bien sumo. Pues todos los bienes particulares los puedes llamar con este nombre de bien sumo, porque la suficiencia, el poder, los honores, la fama y el placer, cuando se poseen en sumo grado, son sinónimos de felicidad. Ah, pero ¿es que todos estos bienes, suficiencia, poder y demás, se han de tener como partes de la felicidad o considerarlos como escalones para subir a la cumbre en que ella está? Entiendo, añadí, la cuestión que propones, pero quisiera saber la solución que tú das. Examínala conmigo. Si todos esos bienes enumerados fueran partes de la felicidad, serían distintos entre sí porque es lo propio de las partes reunir su diversidad para constituir el todo. Pero ya hemos demostrado que todos esos bienes son una misma cosa, luego no son partes. De lo contrario, la felicidad constaría de una sola parte o miembro, lo cual es imposible. Me parece muy justo tu razonamiento, mas quisiera ver cómo sigue. Es claro, por lo demás, que todas estas cosas dicen relación con el bien, pues en efecto, si se busca la suficiencia, es porque se la tiene como un bien. Por idéntica razón se apetece el poder, y lo mismo hay que decir de los honores, la fama y los placeres, de donde resulta que la esencia y razón de todos los deseos es el bien, y lo que en sí no contiene la realidad, o al menos la imagen del bien, no puede ser apetecido. Por el contrario, bastará que una cosa tenga apariencia de verdadero bien, aunque no lo sea, para que la voluntad lo busque, lo que demuestra que el bien es la cualidad considerada como esencia, fundamento y razón de todos los deseos. Y cuando hay una causa que induce a desear una cosa, lo que en realidad se apetece es semejante causa. Por ejemplo, si uno quiere ir a caballo porque eso es bueno para su salud, lo que busca no es precisamente el ejercicio, sino su propia salud. En consecuencia, puesto que todas las cosas se desean por el bien que proporcionan, no es la cosa sino el bien lo que constituye el objeto de todos los deseos humanos. Ahora bien, lo que impulsa todo deseo es, según ya hemos dicho, la felicidad. Luego esta es lo único que se apetece cuando se apetece algo. Lo que claramente nos dice que el bien y la felicidad son una misma cosa. A la verdad no veo quién pueda negarlo. Pero ya hemos demostrado que Dios y la verdadera felicidad son lo mismo. Así es. Luego, con toda certeza podemos afirmar que la esencia de Dios reside en el bien, es el mismo bien y no otra cosa. Venid, pues, todos vosotros a quienes tiene cautivos con vergonzosas cadenas el placer engañoso que sugestiona al espíritu humano. Aquí encontraréis el descanso para vuestras fatigas, el puerto placentero de la paz, el único asilo abierto a los que sufren. No traerán la luz a vuestros ojos ni los dones del Tajo de auríferas arenas, ni los del Hermo de exuberantes vegas, ni los del Indo de la zona tórrida que esmalta sus riberas con los reflejos ya verdes, ya argentados de sus piedras preciosas.
Todo esto más bien contribuirá a sumergir en la oscuridad de sus noches a los espíritus ciegos. Cuanto excita y seduce las mentes humanas lo produjo la tierra en la profundidad de su seno. Lo único que impide a las almas caer en las tinieblas es la luz que gobierna los cielos y les da vida. Pálidos encontrará los rayos del sol el afortunado que perciba el esplendor de aquella luz soberana. No puedo menos de asentir, dije, pues cuanto tú has dicho se apoya en sólidos razonamientos. Y prosiguió la filosofía. ¿Estimarías en mucho el saber en qué consiste el bien en sí mismo? Lo considero de infinito valor, puesto que a la vez conoceré quién es Dios bien sumo. Pronto te lo voy a mostrar y de un modo certísimo, con tal de que no olvides las conclusiones a que antes hemos llegado. No las olvido. No hemos demostrado que los bienes apetecidos por la mayoría de los mortales no son los verdaderos y perfectos, porque siendo distintos unos de otros y faltando a cualquiera de ellos lo que los demás tienen de bondad, ninguno puede proporcionar el bien total y absoluto, y que éste sólo existirá en la suma y agregación de todos los bienes particulares que así reunidos no tendrán sino una forma y un efecto, de suerte que la suficiencia, por ejemplo, sea a la vez el poder, el honor, la fama y el placer, y que si no son una sola y misma cosa todos ellos, nada tienen que sea apetecible. Demostrado está y nadie puede ponerlo en duda. Por consiguiente, si estos bienes considerados aisladamente no son verdaderos y entonces empiezan a serlo cuando constituyen una sola cosa, ¿no significa esto que para que sean tales han debido adquirir la unidad? Así parece. Pero toda cosa buena lo es en cuanto participa del bien. ¿No es así? Indudable. Por lo tanto, debes conceder que la unidad y el bien se identifican, porque las causas que por su naturaleza producen los mismos efectos tienen que ser de idéntica sustancia. No puedo negarlo. ¿No ves, en efecto, que las cosas existentes subsisten en tanto conservan la unidad y, por el contrario, perecen y se destruyen cuando la pierden? ¿Cómo así? Por ejemplo, en los seres animados, mientras el alma y el cuerpo permanecen unidos formando un todo, se puede decir que existe aquel ser vivo, pero destruida la unidad por la separación de los dos elementos, el ser viviente deja de existir. Igualmente, mientras el cuerpo conserva su estructura orgánica por la unión de sus miembros, aparece como cuerpo humano, mas si se disgregan y separan las partes que lo integran, ya no es lo que era. Considerando todos los seres, cualesquiera que sean, se verá claramente que subsisten mientras permanecen unos y mueren en el momento en que pierden su unidad. Hago presentes a mi memoria, añadí, multitud de seres y veo que todos obedecen a esta ley. Habrá por tanto un ser, prosiguió la filosofía, que actuando conforme a su naturaleza pierda el instinto de conservación y desee llegar a su destrucción y muerte. Si miro, repuse, a los vivientes que dotados de voluntad pueden querer y no querer, no encuentro uno que obrando por sí mismo y sin el influjo de presiones externas aborrezca la vida y se lance espontáneamente a la muerte. Porque todos los animales se esfuerzan por conservar su salud y su vida, y huyendo de la destrucción evitan en lo posible todo daño. Pero dudo mucho que se pueda afirmar lo mismo de los árboles y de los seres inanimados. Sin embargo, no hay fundamento para que puedas vacilar en afirmarlo. Observa, en efecto, cómo las plantas nacen en los terrenos que les son apropiados,
en los cuales, por acomodarse a su naturaleza, no se secarán ni perecerán muy pronto. Puesto que unas brotan en el llano, otras en el monte, a unas plantas va bien el terreno pantanoso, a la vez que otras prosperan entre rocas y peñascos, y aun las arenas, al parecer estériles, muestran su fecundidad en multitud de plantas que si cambiaran de terreno se marchitarían. Pero la naturaleza da a cada ser lo que le es más adecuado, y todo lo dispone para impedir que perezcan tanto sus propias condiciones le permitan subsistir. ¿Qué dirás al ver cómo los vegetales, hundiendo, por así decirlo, sus boquitas en el interior de la tierra, absorben su alimento por las raíces y difunden el vigor y la vida a través de la médula y de la corteza? ¿Y no observas cómo las partes tiernas, la médula por ejemplo, son interiores y van protegidas exteriormente por la resistencia de las partes leñosas, viniendo a ser la corteza un como escudo que permite soportar las inclemencias del tiempo? Por ahí comprenderás cuán próvida es la naturaleza en propagar todas las especies por medio de la multiplicación de las semillas. ¿Quién no sabe que estas semillas son organismos capaces no sólo de asegurar su propia existencia, sino de perpetuar la vida sin interrupción? Viniendo ahora a los seres inanimados, ¿no buscan también a su modo lo que les es más propio? ¿Por qué, en efecto, la llama se eleva a lo alto a causa de su ligereza y la tierra es arrastrada hacia abajo por su peso, sino porque estas regiones diferentes y estos diversos movimientos son los más acomodados a los respectivos elementos? Así pues, cada cosa se conserva merced a aquello que le conviene, y perece por aquello que le es contrario. Por otro lado, los cuerpos duros, como las piedras, son muy compactos por la cohesión de sus partes constitutivas y difícilmente se disgregan. Los cuerpos fluidos, como el aire y el agua, ceden con mucha facilidad a cualquier esfuerzo externo que tienda a dividirlos, pero en cuanto cesa la causa que alteró su equilibrio, vuelven inmediatamente a su estado primitivo. El fuego, en cambio, resiste a toda separación. Y ahora no hablo precisamente de los movimientos voluntarios del alma consciente, sino de las tendencias propias de la naturaleza. Así, sin darnos cuenta, digerimos los alimentos absorbidos y sin tener conciencia de ello, respiramos durante el sueño. Porque aun en los seres animados el deseo de subsistir no depende de la voluntad, sino que obedece a una ley natural. Con frecuencia, bajo el influjo de causas exteriores, la voluntad apetece la muerte, a pesar de que la naturaleza la rechaza con horror. De la misma forma, la voluntad es capaz de frenar el instinto de procreación que asegura la perpetuación de la especie mortal y que la naturaleza sin cesar reclama como derecho propio. De donde se desprende que el amor de sí mismo no procede de un movimiento propio del alma, sino de una exigencia de la naturaleza, pues la providencia ha dotado a sus criaturas como razón esencial de su vida del instinto que las impulsa a desear su subsistencia mientras sea posible el existir. Resulta pues innegable que todo cuanto existe se ve animado del deseo natural de conservar la vida y de evitar la muerte. Confieso, dije, que voy comprendiendo con claridad lo que ayer me parecía dudoso. Ahora bien, repuso la filosofía, lo que desea subsistir y durar aspira por el mismo hecho a la unidad, ya que sin ella nada puede conservar la existencia. Ciertamente, añadí,
Por consiguiente, todos los seres aspiran a la unidad, lo confieso, pero ya se ha demostrado que la unidad y el bien se identifican, sin duda. Luego todos los seres aspiran al bien, que se puede definir de esta manera. El bien es, por esencia, lo que todos los hombres desean. Nada más cierto, repuse, porque una de dos: o todos los seres tienden a su aniquilamiento y, privados de su unidad, que vendría a ser como su cabeza, caminarán sin piloto a merced de las olas, o por el contrario, si hay un principio hacia el cual se dirijan todas las cosas del mundo, ese principio será el bien sumo. A lo que respondió la filosofía: mucho me regocija, discípulo mío, ver que te has apoderado de la verdad, al mismo tiempo confiesas conocer lo que no hace mucho decías ignorar. ¿Y qué es ello? El fin universal de los seres todos, que sin duda será aquello que todos anhelen. Y como esto es precisamente el bien, resulta en definitiva que el bien es el fin universal. Si buscando el hombre la verdad desde el fondo de su corazón no quiere desviarse del camino, debe volver sobre sí mismo los ojos de su mente y replegar su propio espíritu con amplio movimiento, a fin de comprender que todo lo que penosamente busca en el exterior se halla encerrado en los tesoros de su alma. No tardará en ver más claro que la luz del sol aquello que parecía oculto entre las nieblas del error, pues de la inteligencia no ha desaparecido totalmente la luz por haber aportado el cuerpo su pesada masa propicia al olvido. Queda sin ningún género de duda en el fondo de nosotros mismos una semilla de verdad que brota de nuevo al cálido soplo de la investigación y la doctrina. ¿Por qué, si no respondéis con exactitud al ser preguntados? Es que en el fondo de vuestras almas permanece latente el fuego de la verdad. Si la musa de Platón dice verdad, lo que aprendemos no es otra cosa que una serie de conocimientos olvidados que de nuevo hacemos presentes a la memoria. Soy del mismo sentir que Platón, dije, porque esta es la segunda vez que me recuerdas lo que tenía olvidado, primero por el contacto de este cuerpo material y después a causa de la opresión de las desdichas que sobre mí vinieron. La filosofía me dijo entonces: si reflexionas sobre las precedentes conclusiones, no tardarás en recordar lo que hace tiempo ignorabas, según has dicho. ¿Qué es ello? ¿Cuál es el timón que gobierna el mundo? Recuerdo haber declarado mi ignorancia sobre el particular, y si bien adivino ya lo que vas a decir, me gustaría me lo explicaras más claramente. Hace un momento considerabas cosa indudable el que este mundo sea gobernado por Dios. Lo mismo pienso ahora y siempre pensaré igual, y te voy a exponer las razones en que me fundo. Nuestro mundo, formado de partes tan diferentes y aún contradictorias, no hubiera podido constituir un cuerpo único de no existir un ser único que ordenara elementos tan dispares. Más aún, ya agregados en un todo, la diversidad de naturalezas por las que unos son opuestos a otros los separaría y dispersaría si no hubiera un ser que los mantuviera unidos. Ni se vería en el mundo un orden tan estable como el que admiramos y a la vez tan armónico por relación al lugar, al tiempo, a la eficiencia de las causas, al espacio y a las cualidades, si no existiera el ser único que, siendo estable por naturaleza, regula la diversidad de cambios y transformaciones. A este ser, cualquiera que sea, en cuyo poder está la existencia y el movimiento de la creación, yo lo llamo Dios, nombre que le dan los pueblos todos de la tierra. Ella respondió: ya que piensas de este modo,
Poco es lo que me resta por hacer para volverte a tu patria sano y salvo, dueño de tus destinos y seguro de tu bienestar. Pero consideremos con atención las conclusiones establecidas. No hemos contado la suficiencia como uno de los elementos de la felicidad, llegando al resultado de que Dios es la felicidad misma. Así es. Ahora bien, para gobernar al mundo Dios no tendrá necesidad de ayuda alguna exterior. De lo contrario, si algo necesitara, por pequeña cosa que fuera, ya no gozaría de plena suficiencia. Forzoso es reconocerlo. Por consiguiente, Dios lo gobierna y dispone todo por sí mismo. Exacto. Pero hemos demostrado que Dios es el bien, lo recuerdo. En consecuencia, es Él quien dirige todas las cosas por y para el bien, ya que todo lo conduce por sí mismo y ya se ha demostrado que Él es el sumo bien. Es en cierto modo el timón o gobernalle que mantiene estable e incorruptible la máquina del universo. Enteramente de acuerdo, dije, ya de inmediato comprendí que ibas a hablar en este sentido. Te creo, añadió, pues me parece que ahora vas abriendo los ojos con más atención para discernir la verdad, y no menos claramente comprenderás lo que ahora voy a decirte. ¿Sobre qué?